Y culminando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Pablo Abdala. Señor presidente, el día 27 de julio solicitamos la presencia del señor ministro de Trabajo y Seguridad Social en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara, instancia que aún no se ha concretado, a los efectos de analizar diversos temas que obviamente son de la competencia de su cartera. Estas palabras no tienen el sentido, señor presidente, de representar una recriminación o un reproche con relación a una presunta o supuesta dilación que podría llegar a invocarse en función de que hoy es 13 de septiembre, pero sí tienen el anhelo de hacerle llegar entonces por esta vía al señor ministro el deseo y la aspiración desde esta bancada de la oposición de que su presencia en el ámbito del Parlamento y particularmente en la Comisión de Seguridad Social pueda concretarse con relativa urgencia. Nosotros le pedimos a la señora presidenta de la Comisión de Seguridad Social, la diputada Mateaude, que gestionó con toda diligencia nuestros planteos, que el ministro viniera a hablar de distintos asuntos, como yo decía, entre ellos la situación por la que atraviesa la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, respecto de lo cual se produjo hace pocos días la comparecencia de las autoridades de ese organismo paraestatal. Nos preocupa mucho la situación del déficit que arrastra el directorio del Banco de Previsión Social desde hace por lo menos un par de ejercicios y muy particularmente las cuentas correspondientes al ejercicio 2015, que registraron una pérdida cercana a los 400 millones de dólares. En ese contexto, cosa que la Comisión también analizó, la situación que deviene del cambio de gestión con relación a las certificaciones médicas que practica el banco o que supervisa o controla el banco previamente al otorgamiento de los subsidios por enfermedad, sin duda son un tema alarmante en la medida en que representan un costo de 200 millones de dólares y que claramente en función de la evolución tanto de los costos como de los subsidios otorgados a lo largo de los últimos años, todos a esta altura coincidimos, empezando por los propios representantes del directorio del Banco de Previsión Social, que allí hay situaciones de carácter irregular que obviamente obedecen o devienen de un cambio de esa gestión que se produjo en el año 2010 y que evidentemente ha generado dificultades muy severas desde el punto de vista económico. Recientemente se agregó otro tema de gestión u otro problema de gestión respecto del cual con el diputado Ope Pasquete, inclusive en una reciente sesión de la Comisión de Seguridad Social, coincidimos en la preocupación respecto del mismo en cuanto a sobreprecios o sobrecostos, más bien, que habría asumido el Banco de Previsión Social como consecuencia de errores a la hora del cálculo y del cobro de los aportes o del aporte unificado de la construcción para cancelar determinados beneficios laborales, el salario vacacional, el aguinaldo y otros beneficios de los trabajadores, en una tarea respecto de la cual el Banco de Previsión Social es simplemente un agente de recaudación y por lo tanto lo que recibe tiene que utilizarlo para cancelar esos créditos, pero en esa operación obviamente no debe registrar pérdidas y sin embargo ha acumulado 50 millones de dólares de pérdida en los últimos años. Es decir, hay una serie de temas muy complejos, todos ellos, que hacen necesaria e indispensable la presencia del señor ministro de Trabajo en el ámbito del Parlamento. Se nos anunció ya que en los próximos días, particularmente por este último tema que he mencionado, referido al sector de la construcción, volverá a comparecer el directorio del Banco de Previsión Social, cosa que por supuesto es muy bienvenida, pero cumplido eso, creo que es, reitero, absolutamente impostergable que con el ministro de Trabajo podamos tener una instancia de trabajo parlamentario, porque el ministro, como se sabe, más allá de la autonomía que le cabe y que constitucionalmente le corresponde al Banco de Previsión Social, es, sin embargo, el responsable político de todo cuanto acontece en el Instituto Previsional ante el Parlamento Nacional y, por lo tanto, ante la sociedad en su conjunto. Con relación al tema de las certificaciones médicas, señor presidente, y solo para dar algunos números que puedan ilustrar a la Cámara, en los últimos 5 años, desde el cambio de modelo de gestión hasta la actualidad, los subsidios por enfermedad que otorgó el banco se duplicaron en términos de que pasaron promedialmente de 18.000, que fueron los que se otorgaron en el 2010, a 35.000, que fueron los que se otorgaron en el año 2015. Y esto obviamente no puede obedecer simplemente a la circunstancia de que los uruguayos se enfermen más,
porque en el Uruguay no ha habido un problema de salud en términos, y ya termino, de una epidemia que en tal caso conduzca a la circunstancia de una alarma o una emergencia sanitaria que pueda llegar a estar explicando esta situación. Evidentemente ahí hay razones que, como yo dije antes, tienen que ver con la gestión y tienen que ver con la falta de controles o con la falla de los controles en una situación que, según dijera la directora en representación de los empresarios, la contadora Elvira Domínguez, está fuera de control. De todo eso, señor presidente, queremos hablar entonces con el señor ministro de Trabajo, y por eso nos importa mucho que estas palabras lleguen a su conocimiento, a los efectos de que, reitero, lo antes posible y a la brevedad que las circunstancias permitan y que su agenda, por lo tanto, habilite, pueda estar compareciendo a la Comisión de Seguridad Social. Señor presidente, pido entonces que mis palabras sean remitidas al señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, don Ernesto Murro, al directorio del Banco de Previsión Social, al directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, a la Asociación de Afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y a la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Muchas gracias, señor presidente.